Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, acá un poco sorprendidos por las noticias que tiene este país surreal llamado Brasil, dentro de este subcontinente llamado América Latina, que también es muy real, ¿no, Osvaldo? Sí, todo en la misma línea en realidad estamos, Ramiro. Antes de empezar a hablar del tema, me gustaría destacar una cosa, Osvaldo, que ha pasado un poco sin pena ni gloria, porque me parece que hubo un poco, no lo sé por cómo decirle, vergüenza ajena tal vez, ¿no? Esta lista de grandes presidentes de derecha, ¿no?, de España, como el caso de Aznar, y el de otros latinoamericanos, en respaldo a Mauricio Macri, porque fue a declarar a Dolores, ¿no?, en esta causa que se lo investiga el juez Baba, que la comentamos en el programa anterior, por estar espiando ilegalmente, usando los servicios de inteligencia del Estado para espiar a los familiares de los 44 fallecidos en el naufragio, ¿no?, del submarino Ara San Juan en noviembre, del 2017. Y él investigaba a los familiares, personas con todo el dolor, y que se ha manejado, yo creo, no sé, Osvaldo, a ver si me equivoco, pero con una total insensión política esta gente. Siempre desde el dolor de la pérdida de sus familiares, no se ha prestado ningún juego político por parte de ningún partido, una conducta irreprochable al respecto. ¿Me equivoco? No, realmente, Ramiro, fue así, pero aparte podríamos decir que tenían alguna autorización, porque para hacer las escuchas en particulares se necesita autorización de la justicia. Ese fue meramente una orden de la AFI de investigar a los casos sin ningún respaldo judicial, diríamos, ¿no? Lo cual ya en sí mismo consiste un delito. Y después sin que esté en juego ¿cómo lo podés justificar, diríamos? Si está en juego la seguridad nacional. ¿Pero en qué está en juego la seguridad nacional? Si son 44 víctimas de un desastre que hizo el ministro de Defensa, avalado por el presidente. O sea, ¿qué justificativos pueden tener? Y a su vez, ¿qué argumento utilizan estos personajones que vos nombraste, sobre todo de derecha, tanto de España como de América Latina, para respaldar un expresidente en tareas que están prohibidas por la ley? ¿Por qué lo hacen? Porque es Macri. Aparte ante un legítimo requerimiento de la justicia. Tal cual, que todavía no tomó ninguna decisión y ya están diciendo que, o sea, realmente es inentendible. Inentendible la posición de ellos, o sea, no es inentendible, pero, o sea, es bastante entendible en función de cómo se vinieron comportando en los últimos años, ¿no? Siempre en el mismo sentido. Y en una etapa procesal que es justamente para beneficiarlo a Macri, es para la declaración indagatoria, es para que él haga su descargo, para que diga sus razones, para que diga sus motivos, decir, no, yo no hice lo que me están imputando. Y si quiere puede no decir nada, inclusive, porque es una facultad que tiene el imputado, que tiene la persona que lo están investigando, de defenderse. Es una instancia netamente defensiva. Así que esta gente está tan contradictorio, como decís vos, Osvaldo, tan contradictorio, que parece que atacan que le dé la oportunidad de defenderse, en términos lógicos, ¿no? La primera posibilidad que tiene el imputado de defenderse a través de esta instancia judicial. O sea, por lo cual, como bien vos decís, Ramiro, es la posibilidad que te da de defenderte. Su primer argumento fue que él lo tenían que relevar del secreto, ¿no? Y después, cuando se presentó, no dijo nada. ¿De qué secreto lo querían que lo releven si no iba a decir nada? Es eso, quedó muy perjudicado con lo que dijo. Inclusive, vos viste que hicieron un spot publicitario para explicar esto, y que después lo tuvieron que sacar a los 10 minutos, ¿no? Porque estaba mal hecho lo que dijo. No estaba mal hecho. El periodista fue el que habla, el locutor o el relator tiene razón en lo que dice. Si no, habría otro delito, dice. Exactamente. O sea, si hay otro delito, dijo. O sea, que ya hay uno, ¿viste? Que ya hay uno, por eso. El argumento de estos personajes está defendido por una serie de medios que dicen que parece que ellos tienen la posibilidad de decir lo que quieran y lo que dice ya está bien, sin importar que se corresponda o no con la ley, ¿no?
Seguimos con las noticias irreales, Osvaldo. Vamos a Brasil ahora. A ver, una noticia bastante graciosa. Y viene nada más ni nada menos que de el presidente acá de Brasil, ¿no? Jair Messias Bolsonaro, que mediante un decreto, como es normal, ¿no?, concede la medalla de orden al mérito científico a personas que se destacaron en la ciencia, ¿no? Y la primera persona, ¿quién es? Él mismo. Él mismo se concedió la orden al mérito científico. Buenísimo, Osvaldo. ¿Vos querés alguna orden? Mira, llegaba presidente, viste, y ya tenés todo. Y te pones, te premia. Por ejemplo, quiero tener un mérito al científico, me pongo la orden esta. Quiero tener un mérito a la política, me pongo una orden. Pero hay la segunda parte de esto, que le concedió a 21 científicos más también, lógicamente, no solo a él. Y entre ellos a otros 2 científicos, Osvaldo, a una investigadora de la directora de la Fiocruz de Amazonia. Fiocruz es una de las principales instituciones científicas acá de Brasil, la que inclusive está haciendo una de las vacunas aplicadas, Adele Schwartz Benzaquén, y a otro investigador, un médico, Marcus Vinicius Guimarães Lacerda. O sea, le entregó también, estaba dentro de la lista de los 21 alcanzados por este reconocimiento. Y después se lo sacó. ¿Por qué? Porque descubrieron que tanto Guimarães Lacerda como la doctora Schwartz Benzaquén habían escrito artículos en contra del uso de la cloroquina. Entonces después se lo retiró. Payasesco, ¿no, Osvaldo? Sí, no, era tan cómico ya en sí mismo que se autopremiara que esta noticia que vos decís acá no se difundió, porque ya era payasesco lo anterior, ¿no? Este era un agravante, que aparte lo sacó a los que no pensaban como él. Lógicamente originó la solidaridad de la comunidad científica, y los otros científicos, que habían sido nombrados para recibir esta medalla, renunciaron a la indicación, o sea, diciendo no la queremos, porque es demasiado, ¿no, Osvaldo? Hablan muy bien de los que la rechazaron, ¿no? Porque a veces un orden de mérito no es fácil de rechazar. Sí. Así es, muy bien colocado, Osvaldo. Vamos a escuchar una canción, ¿qué te parece? A ver, ¿qué tenemos, Ramiro? Bueno, escuchemos a Serú Girán, Osvaldo, ¿qué te parece? Nos vamos al año 1979 y un tema que en la época de la dictadura se hizo y que hoy tiene toda la actualidad, que se llama La grasa de las capitales, o sea, lo más horrible de nuestra sociedad. Vamos. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu que hay otro en tu lugar que dice vamos, vamos, la fama. Tu oportunidad está ahí, lo mismo me pasó a mí, lo tienes todo. No hay nada a buscar el pan y el vino. Ya fui muchas veces a sembrar ese camino que nunca florece. No trances más. Y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. La casa de las capitales no se va a acabar.
trances más. Bueno, estábamos escuchando La grasa de las capitales de Serú Girán del año 1979. Y seguimos un poco con las locuras políticas acá de Brasil, Osvaldo. Y resulta que, bueno, viste que el juez Moro, el ex juez Moro, lógicamente, ¿no? Dejó la magistratura para dedicarse a la política. Fue juez y ministro de Justicia, ¿no? Y ex Claro. ministro de Justicia. Juntando ex está. Fue el todopoderoso, ¿no? Porque fue uno de los ministros eran dos ministros superpoderosos, Paulo Guedes de Economía y él. Muy bien colocado, Osvaldo. Y ahora se lanza a la carrera política y está viendo ahí si muchos lo quieren llevar a la presidencia, él quiere ser senador por el estado de Paraná. Pero no es el único. El otro la gran figura de Lava Jato, el gran perseguidor de Lula, fue el fiscal Dallagnol, aquel que estuvo en la presentación de aquel infame PowerPoint donde todas las flechitas lo llevaban al centro a Lula, una cosa que ha quedado dentro, tendríamos que verlo como una vergüenza dentro del sistema jurídico, Osvaldo, un PowerPoint que no explica absolutamente nada, que lo único que trata de hacer es provocar un efecto visual para crear un sentido en la gente. O sea, una de las cosas más horribles, porque eso se aleja de todo lo que es la ciencia jurídica. Bueno, ahora se lanza la carrera política. Es mejor así, ¿no? Que por lo menos se saque la careta y no ocupe un puesto que parece que uno tiene que tener cierta independencia o no ser parte, y ahora evidentemente indicó que siempre fue parte y siempre tuvo una decisión en un sentido. Pero bueno, la cuestión es esa, se larga al ruedo de la política, igual que como ya lo ha hecho otro fiscal, también otra de las figuritas de esta Lava Jato, Diogo Castor, aquel que había puesto un inmenso cartel, que pagó un inmenso cartel con la cara de todos los 11 fiscales de la Lava Jato, ¿no? Bienvenidos a Curitiba, donde se hace la república, alguna cosa así. Vos sabés que republicanamente asqueroso, así asqueroso lo que hicieron, y lo pagaron con dinero, y bueno, por eso a él le costó, digamos, tuvo que renunciar para librarse de los procesos disciplinarios, ¿viste? Bueno, y ahora también se larga la política, o sea, era político, el Lava Jato siempre fue político. Ramiro, vos sabés que voy a decir algo que me parece que está bien, ¿no? Que te escucho porque lo escuché varias veces y que no pasa en la Argentina. Cómo la justicia brasileña tiene sus propios controles internos y los controles internos funcionan mejor que los controles internos de la justicia argentina. Acá hay cosas como las que vos decís, así, por ahí no tan chabacana, así de poner un cartel, así tan directa, pero hay un montón de cosas que hace la justicia y los controles internos nunca funcionan, nunca son sancionados los que lo hacen. Tenemos un fiscal que decidió no ir a una indagatoria 5 veces y nada, y no pasa nada. O sea, y los órganos superiores, que son los que tendrían que haberlo sancionado, ni se enteran, o si se enteran dice que está bien, o no dicen nada, que es peor. O sea, realmente eso, vos sabés que es valorable en la justicia brasileña, que tenga los controles internos que funcionen. Vos decís, seguramente tendrían que funcionar mucho más, pero acá no funcionan en nada. No, acá son una porquería, pero cuando los comparamos con la Argentina tenés toda la razón. Y en la Argentina, Fernando Carvajal. aquel juez que en Formosa hizo campaña en contra de la cuarentena de Ofrán, que dijo que estaba imponiendo un régimen de medieval, de enclaustramiento, que hizo una campaña en contra de la cuarentena y el aislamiento social. Aquel juez que le hizo la vida imposible al gobernador de Formosa, que tenía un caso, un fallecido de coronavirus, ahora es candidato de Juntos por el Cambio, diputado, ¿no?
Sí, no recibió ninguna sanción, así pasa. Y después también resuelven de manera electoralista los casos, ¿no? No, no te puedo creer, Osvaldo. ¿Te estás Bueno, refiriendo a algo, a algo en un poco, un poco. ¿Te estás refiriendo a alguna cosa en concreta, por ejemplo? ¿Alguna cosa relacionada con algunos bolsos? Claro, pobre López. Extrañamente, después de un largo procesamiento y una larga detención, ¿qué pasó entre el viernes y el sábado? Lo dejaron en libertad. Mira vos, ¿qué hizo? Que sirvió para que todos los medios estén, tanto de noticias como aquellos del espectáculo, recalcando que lo que está pasando, ¿no? Qué raro, en este momento pasa después de tanto tiempo. ¿No es una medida, parecería, electoralista? Y justamente ahora la justicia de que amigos de Macri lo deja libre. Los amigos, que no se dice quiénes son, consiguen juntar los 14 millones de pesos, que tampoco es tanto dinero, pero tampoco no es tampoco, ¿no, Osvaldo? Para pagar la fianza, no se dice de dónde salieron, y tampoco se investigó el origen de ese dinero, porque de los 7 millones, si no me equivoco, un poquito más de 7 millones de dólares, que le encontraron a López, 3,5 pertenecían a un banco que era el que estaba relacionado con el grupo SOCMA de Macri, ¿no? Ese dinero esa conexión no se investigó, esa línea no se siguió adelante, esa línea de investigación, y quedó eso, como que el hombre supuestamente tendría ese dinero por sobornos recibidos en el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, pero que volverían a todo el gobierno, ¿no? Involucran a todo el gobierno, ¿no? Anterior. Sí, bien lo decís, Ramiro. O sea, y estas cosas, como decíamos antes, pasan y nadie dice nada, ¿no? Ni hay alguna sanción, ni hay ninguna, al contrario, le está dando de comer a toda la prensa que está hablando, prensa hegemónica, que está hablando sobre estos temas desde el viernes a la tarde hasta esta fecha. Por eso es que el papel de los medios de comunicación, Osvaldo, en América Latina no es un papel menor, y vos estás siempre llamando la atención a ese hecho, y tenemos que entender de que ellos son la columna vertebral en las cuales se van articulando los discursos opositores o de derecha en América Latina, opositores a los gobiernos populistas, ¿no? A los gobiernos de Alberto Fernández, que no lo es tanto. Para mí Alberto Fernández tiene una política más hacia el nacional desarrollismo por ahí, con algunos atisbos de socialdemocracia, y lo mismo que por ejemplo que fue Correa, o que es López Obrador, o el mismo gobierno de Castillo ahora en Perú, que tiene tantos problemas, pero que no es nada revolucionario. No están proponiendo reforma agraria, no están proponiendo nacionalización de la banca, no están proponiendo monopolización, no están proponiendo nada, simplemente una política un poquito más desarrollista. Sí, no son zurdos de mierda en palabras de Milei, ¿no? Exactamente. Cuando se refiere a los demás. O sea, realmente son apenas un alfonsinismo un poco, alfonsinismo porque lo quiero ubicar en la Argentina, ¿no? Del 83 al 89, un alfonsinismo con un poco más progresivo, de ser un gobierno más progresista. Me parece. Progresista, yo te diría que está más orientado a lo que sería la doctrina social de la Iglesia, del documento de Puebla. Es un poquito más social, nada más. Y para los que puedan llegar a pensar de que nosotros tenemos una visión demasiado sesgada con relación a los medios hegemónicos, dicen, ustedes siempre se la agarran con los medios hegemónicos, ustedes creen que ellos conspiran y fabrican todo. Sí, creemos que fabrican y que conspiran todo el tiempo, y también creemos que se hacen los sonsos, se hacen los desentendidos cuando les conviene, ¿no? Por ejemplo, nada se ha dicho de la pregunta que le hicieron a Larreta con relación a al suicidio de René Favaloro, uno de los más grandes médicos que tuvo la Argentina de todos los tiempos, el inventor nada más ni nada menos que la técnica del bypass para las operaciones de corazón, que se suicidó porque en aquel momento la obra social de los jubilados, el Seguro Social de los Jubilados, el PAMI, no le pagaba lo que le debía, y él tenía que dejar a todos sus médicos y todo el personal de su propia institución, ¿no? El Instituto Favaloro. Ramiro, te digo que él no es que no le pagaban, a él le dijeron, y esto de palabras de terceros, ¿no?
que Ujú. si él tenía un retorno, le pagaban lo que le debían. Si un retorno es un vueltito que le tenía que dar. Es un ¿A soborno. quién gerenciaba el PAMI? ¿Quién era su mano derecha? El actual intendente de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Larreta. ¿Y quién era su mano derecha? Vidal, la que Vidal. fuera gobernadora. La Y que ahora fuera Larreta, gobernadora. a la Larreta, cuando le preguntan eso la semana pasada en La Pampa, un medio que se ve que no era tan afín, ¿qué Pero hace? Ramiro, sin olvidarse que Favaloro es de La Pampa, o sea, Sí, es era verdad. pertinente la pregunta, no tenía Claro. carácter político, o sea, le Ujú. estaba hablando de la pregunta quizá de las personas en La Pampa más importantes, y se enoja y le corta la comunicación, no le deja preguntar y le corta la comunicación. Pero ese tipo de ataques a la libertad, a los medios de expresión, a los medios de prensa, que no son, digamos, tan cómplices de ellos, no pasa sin pena ni gloria, como pasó sin pena ni gloria mayormente, salvo algunos comunicados del sindicato de los periodistas, que fue bastante tibio, pero mucho más el de los medios de comunicación. Por ese comunicado no hubo mucha repercusión, inclusive hubo periodistas que trataban de taparse la macana que hizo Macri cuando fue a declarar, de sacarle de la mano a un periodista el micrófono y destruírselo. Justamente a C5N, uno de los pocos medios opositores en Argentina, ante una pregunta, ¿no? Sí, pero hubo periodistas que dijeron, un micrófono lo rompieron, y que fuera, o sea, realmente una periodista, Viviana Canosa. y lo tiró y dice, no, como ¿qué te va a sorprender? ¿Qué ataque a la prensa es un micrófono? Y Mira, yo te digo la verdad, un micrófono en realidad es una cosa bastante grave, simbólicamente, ¿viste? simbólicamente, sí. Inclusive hasta, te digo la verdad, un micrófono no es barato, ¿no? O sea, te digo, No, está bien, pero el símbolo de a ¿Viste? quién se lo tirás, porque si vos le tirás a alguien que no piensa como vos, es una cosa, y si se lo Ahí está. tirás a un amigo, puede ser que se me cayó. exactamente. Se lo tiró a un medio al cual él quiso comprar antes de las elecciones, que le dijo, tenemos que meterle presa a Cristina, o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Cuando estuvo en contra de nosotros le hicieron la vida imposible, no le pasaban la pauta, que es dinero público destinado a la propaganda. Quisieron comprarlo a través de amigos de Macri, no lo consiguieron hacer. Encarcelaron a su dueño inventando una deuda cuando se había cogido un régimen de moratoria por otras empresas que tienen el mismo grupo, donde censuraron a periodistas, donde lo hicieron echar 2 veces a un periodista estrella de los domingos a la noche, como era Navarro, 2 veces lo hicieron echar. Y inclusive a un humorista, al Cadete, no lo dejaban que hablara, le censuraban que hablara de Larreta, ¿no? No podía hacer chistes con Larreta. No es le tiró un micrófono al piso, es la cereza del postre, Osvaldo. Sí. Es el final de una sucesión de hechos desafortunados, diríamos. Sí, y que es justo que entre todos los medios solo a C5N le tira el micrófono. Sí, ¿viste? el único micrófono. O sea, no le contestó a ninguno, pero el único micrófono que tiró fue el de ellos, ¿no? Sí, realmente espantoso, y el silencio cómplice de un montón de medios. En el mejor de los casos, el silencio cómplice, porque después pasó lo de Canosa, que aparte burlándose de lo que pasó, ¿no? Lo que pasa que esto que hace Macri facilita que cualquier perejil en cualquier instancia, que sin necesidad de ser expresidente ni nada, pueda tener una actitud con respecto a cualquier medio, sea oficialista también en el medio, o opositor, no importa, ¿no? Porque si lo hizo Macri lo puede hacer cualquiera, si eso no causa nada. Y aparte porque estamos dentro de decir de la clave amigo-enemigo, es decir, así como un taxista Sí. se dio el lujo de pegarle al abogado de Cristina, Dalbón, o otras personas lo agredieron a otros periodistas, por ejemplo. Bueno, es lo que decís vos, es el vale todo social. Bien, escuchemos otra canción, ¿qué te parece, Osvaldo? Y A ver. después vamos a la entrevista. ¿Qué escuchamos, Osvaldo? Te lo dejo a vos. Los Redondos, Ramiro. Nuestro amo juega al esclavo.
Estás escuchando Café Mercosur. Bueno, y aquí estamos con Julia Perier, una diputada del Parlasur, una compatriota que vive en Misiones, ¿no, Julia? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va, Ramiro? Sí, yo vivo en Posadas Misiones. Para la gente que nos escucha, nos ve desde otras latitudes, la provincia de Misiones está al noreste de la República Argentina, ahí en esa cuña con Brasil y con Paraguay. De hecho, nosotros compartimos una triple frontera con Brasil y Paraguay, bien al norte en Iguazú, ¿no? Y ahora estás en Colombia, ¿no, Julia? Ahora estoy en Bogotá porque el Parlasur, igual que los parlamentos latinoamericanos, todos los 4 participamos de una asamblea euro-latinoamericana de parlamentarios, ¿no? Que es Eurolat. Nos juntamos 2 veces al año y ahí, bueno, nada, consensuamos trabajo, tareas, actividades. Yo soy copresidenta del Foro de Mujeres de Eurolat por el área latinoamericana, que es también un encuentro de mujeres muy plural, ¿no? De todos los países de Latinoamérica y con una representación europea también. Y a partir también de ese lugar hemos hecho muchas actividades que tienen que ver con, por supuesto, la situación de las mujeres post-pandemia, ¿no? Han quedado muy evidentes las desigualdades también con el tema de la pandemia, ¿no? Y sobre todo, la tremenda responsabilidad recaída en las mujeres en esto que se conoció tanto, que son las tareas de cuidado, ¿no? Viste, como que se evidenció que somos las mujeres las que recae más sobre nuestras espaldas el tema de los cuidados familiares, a las personas mayores, a adultos o también a los niños, ¿no? Y con el encierro, con la pandemia, otra de las cosas que han sufrido muchas mujeres tuvo que ver con violencia en su propio domicilio, ¿no? Algunas mujeres tuvieron que convivir con el que la violentaba y, bueno, no tuvo otras opciones, ¿no? Entonces, bueno, también los feminicidios aumentaron en todo este tiempo en toda Latinoamérica. Así que con este foro
nosotros hicimos varios informes sobre esta situación, ¿no? Una situación, y bueno, y tratamos de alertar siempre sobre situaciones de injusticia, ¿no? Relacionadas con las mujeres, con las minorías, para que por lo menos nuestra voz también esté presente cuando suceden cosas que no deberían suceder, ¿no? Suceden, claro, sí, sí. Yo calculo que ya lo sabrás, pero lo comento para la gente que no lo sabe. Una realidad muy triste acá de Brasil, de los barrios periféricos, lo que se conoce como las favelas, donde gran parte de los ingresos familiares corresponde a las mujeres cuentapropistas, ¿no? Tanto las mujeres que se dedicaban a las tareas domésticas en otras casas, ¿no? Empleadas domésticas, como también vendedoras, muchas vendedoras, y con las restricciones a la movilidad, también fue una pérdida de una fuente de ingreso muy, pero muy importante, a lo cual se le agregaba el mal humor de maridos no acostumbrados a esas cosas. O sea que también tuvieron que padecer ese maltrato, un plus, digamos, ¿no? Porque además de lo que estabas comentando, también las culpabilizaban por la pérdida de esta fuente de ingreso. Algo muy triste. Sí, fue muy... Y en los países donde el Estado no estuvo presente, charlábamos de la situación también de Colombia, ¿no? Aquí mucha gente no se quedó encerrada en la casa, mucha gente siguió trabajando, siguió saliendo a la calle a vender sus productos porque era la única posibilidad de sobrevivir. Y bueno, eso en Argentina el gobierno nacional rápidamente puso ayudas a los monotributistas, a la gente que trabajaba en la calle, a los vendedores ambulantes, en fin, a un grupo importante de gente que los ayudó con una suma fija por esos meses de pandemia, ¿no? Y también a los trabajadores, le dio a las empresas, a los trabajadores que estaban registrados, les pagó creo que el 50% del sueldo, ¿no? O sea que hubo una presencia fuerte del Estado en ese sentido, que se notó en algunos países donde no estuvo presente. Interesante lo que estás diciendo, Julia, porque esto que te estoy comentando son los relatos de los primeros meses, cuando Jair Bolsonaro no quería dar esa asistencia y acepta 200 reales. Después el Congreso saca una ley y que le exige 500, y él, digamos, una jugada oportunista, lo eleva a 600 y lo hace suyo a eso. Y ahí esos problemas de las cuentapropistas, de las mujeres, comienza a disminuir bastante. Y es interesante lo que estás diciendo, Julia, porque yo creo que no lo escucho mucho este debate. Salvo a algunas compañeras feministas que se dedican a la economía feminista, y es un debate muy importante porque estamos saliendo de la pandemia, pero va a dejar graves consecuencias sociales, graves secuelas, digamos, dentro de lo que son los hábitos sociales. ¿No te parece, Julia? Absolutamente. Las secuelas van a ser, no sé en qué momento se pueden llegar a terminar de analizar y de ocuparse de lo que le sucedió, de lo que nos sucedió y de lo que esto va a quedar en cada uno de nosotros, ¿no? Imaginarnos hace 2 años que una situación como esta tan compleja nos iba a obligar a quedarnos encerrados, a no ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, con algo que nadie sabía muy bien, ¿no? Nadie conocía de qué se trataba. Ahora podemos decir, bueno, estamos vacunados, por lo menos hay una esperanza de que la vacunación pueda disminuir los casos y que ojalá pueda llegar a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, ¿no? Que también en estas cosas hay una cuestión de mucha injusticia, porque vos observás estos días que estuvimos reunidos aquí con el tema Eurolat, se habló mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, los países que tienen una alta tasa de vacunación y un montón de países, los más pobres, por supuesto, en estos casos siempre es lo mismo, no tienen ni siquiera un 1% de vacunación, que es el caso de Haití, tiene 0.17, 0.19 de vacunados, ¿no? Es una barbaridad, es una cosa que no podemos dejar de denunciar y de condenar una situación tan injusta, ¿no? Y en un montón de países, incluido la Argentina, ya empezamos a colocar la tercera dosis, ¿no? O sea que estas injusticias en estos momentos de crisis es cuando uno tiene que estar condenándolas también, ¿no? Todo el tiempo, porque es una barbaridad. Y la vacunación en los niños en Argentina, que es muy interesante esto,
porque yo no sé si será en verdad o no, pero a mí me parece que es muy, digamos, ejemplificativo de lo que son los juegos de la geopolítica por detrás de los países y de los laboratorios, ¿no? Que cuando Argentina empieza a aplicar la vacuna china en los niños, ahí inmediatamente se aprueba la Pfizer en Estados Unidos también para aplicar a los niños, cosa que yo por lo menos en los sitios especializados que por lo menos 4 o 5 veces por semana los consultos, no se venía barajando esa posibilidad en los Estados Unidos, pero fue simplemente un país fuera de la China como Argentina anunciar eso, que ya salieron rápidamente, vamos a abrir el paraguas, ¿no, Julia? Sí, tal cual, ¿no? Y qué cosas como en esta época también se vieron tantas miserabilidades, ¿no? Con respecto a los ataques que han recibido, en el caso de nuestro gobierno, en el caso del gobierno argentino, los ataques que recibió cuando empezó la pandemia. El gobierno convocaba a la gente a quedarse en la casa, los anti-pandemia, los anti-COVID, los anti-barbijos, convocaban a la gente a las calles, la gente salía a la calle, se contagiaba, moría, y de esa muerte la responsabilidad sí era del gobierno, ¿no? Entonces había una situación muy también esquizofrénica de algunos sectores que sigue habiendo, ¿no? Porque sigue habiendo un sector de la población antivacunas, y en algunos países un número muy, muy importante. Esta propaganda antivacuna que genera que mucha gente les crea y que piense que no es necesario vacunarse, ¿no? Cuando lo único que tenemos hasta ahora es eso. Y ahí vos mencionaste algo que tira también por la borda otro montón de especulaciones y cosas, ¿no? Cuando se convoca a una dosis a los niños, resulta que está la reacción de Estados Unidos respecto a la vacunación de su población. Bueno, en fin, todas estas situaciones también hacen que tengamos que estar permanentemente solicitando que las vacunas sean gratuitas. Esta pelea por las patentes va a ser también muy fuerte, ¿no? Muy dura, porque sabemos que no la van a aflojar así nomás, para nada, ¿no? Y acá también hay otra situación que no podemos no mencionar, que es Cuba, a pesar del bloqueo, a pesar de esta situación de injusticia, hoy puede darse el lujo de contarle al mundo que está participando en la fabricación de vacunas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la situación en esa isla del Caribe si se levantara este bloqueo tan injusto, ¿no? Creo que también en estas cosas todo tiene que ver con todo y hay que aprovechar cada vez que tenemos posibilidades de denunciar todo. Bueno, Julia, escuchemos una canción y después seguimos. Nunca dejes de abrirte, no dejes de reírte, no te cubras de soledad. Y si el miedo te arrumbra así, tu luna no alumbra así, tu miedo ya no da más. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. Estás harto de ver los diarios, estás harto de los horarios, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares, ya no sueñas con ver lindos lugares para descansar una eternidad. No te dejes desanimar,
Interesante, Julia, lo que estás diciendo de que todo tiene que ver con todo, porque Cuba pudo desarrollar 5 vacunas, de las cuales ya 2 están siendo aplicadas porque están comprobadas, pero por causa del bloqueo no tenía ni siquiera jeringas para aplicar, hubo que hacer un movimiento. Y esto, claro, que me lleva a la realidad cotidiana de Argentina, ¿no? Donde la fábrica de jeringas se cerró con Macri y ahora se va a volver a abrir nuevamente, ¿no? Por ahí pensamos en tecnología de punta, como por ejemplo laboratorios y producciones de vacunas, como se está haciendo en Argentina, inclusive algunos proyectos con Brasil y con Francia en conjunto y todo lo demás, pero por ahí carecemos de lo más básico. No es un bloqueo lo que ocurre en Argentina, pero sí es una política sistemática que apunta hacia el mismo lado, ¿no? Sí, y esta situación, esto que nosotros lo señalamos durante todos estos 2 años, ¿no? Cuando asumimos el gobierno en la República Argentina, un presidente que había dejado sin efecto nada más ni nada menos que el Ministerio de Salud, que lo baja al rango de secretaría, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Todo ese daño que hizo Macri, esto que vos contás de cerrar la única fábrica de jeringas, ¿no? Con lo que eso significa, y todo el daño de endeudamiento que hizo que también esta situación de emergencia sanitaria que tuvimos que sortear, digamos, ¿no? Que sortear porque empezar a armar la atención urgente a la gente hace 1 año y medio cuando empezó la pandemia, fue todo un desafío increíble de un gobierno que no tenía ni siquiera ministerio, ¿no? Todo ese tiempo de tratar de darle esa atención a los ciudadanos y las ciudadanas de Argentina, lo pudimos hacer porque teníamos un Estado presente, teníamos que arreglar la pandemia de los 4 años de macrismo y empezar a resolver los temas de la pandemia del COVID, ¿no? Fue, sin dudas, duro y complicado, pero ¿sabes qué? Es más duro y más complicado que haya todavía un porcentaje de gente que tenga algún tipo de entusiasmo con la figura de Mauricio Macri o la figura de algunos otros dirigentes de derecha, ¿no? Que hicieron tanto, pero tanto daño, ¿no? Porque es inconmensurable esto de pensar que tenés 50.000 millones que tenés que pagar de deuda, que tenés denuncias de fuga de capitales de todo el gobierno de Macri, de todo el gobierno, empezando por él, de todo el resto de los funcionarios, ¿no? Entonces, es duro pensar que hay que resolver esas cosas, pero también es duro pensar que hay gente que todavía sigue creyendo en ello, ¿no? Bueno, el tema de los medios de comunicación es una cosa bastante poderosa, ¿no? Yo creo que ahí estamos entrando en un tema que me gustaría charlar contigo, que está bien, los medios de comunicación tienen un papel preponderante, fundamental, pero no por ellos mismos, sino como grandes, digamos, contribuidores, como grandes aportantes de elementos simbólicos a un clima de época que estamos viviendo, que no solamente ocurre en Argentina y en América Latina, aunque pareciera que en algunos países de América Latina como México y como Perú y como Argentina, eso se ve un poco más agudizado, que es esta derechización de la derecha, o como se le dice popularmente, la derecha de la derecha, la extrema derecha, ¿no? Entonces el bolsonarismo, Macri, Trump, el PAN de México haciendo puentes con el Vox de España, partidos como el de Salvini, el de Orbán, o sea, hay una especie de momento muy especial que no sabemos hasta qué punto va a durar porque estamos dentro de una disputa hegemónica, digamos, ellos no juegan solos, nosotros también jugamos de alguna manera, porque Macri no creó el macrismo, Macri es fruto de ese contexto, lo mismo que Bolsonaro no creó el bolsonarismo era anterior a Bolsonaro. Y ahora me parece que una de las grandes cosas que hay, de las grandes batallas que se está librando es en el terreno de las luchas feministas, ¿no? En realidad, ellos están en contra de todos los movimientos sociales, contra el movimiento de los trabajadores sin tierra, con los pueblos originarios, contra todos los movimientos sociales, lo que ellos denominan el comunismo. Cuando ellos dicen comunismo se refieren a eso, ¿no? A la Unión Soviética, ¿no? Y el feminismo está de entre ellos y es transversal porque va por todos los otros, ¿no? Va por los pueblos originarios, o sea, por el tema de las luchas antirracistas y feministas. Entonces me parece que es muy importante en este momento la batalla que ellos están dando, la ofensiva que están dando,
Y bueno, esa es un poco mi impresión. Vos que estás ahí trabajando más en el tema latinoamericano y feminista, ¿qué te parece? Sí, mirá, hiciste la verdad que una síntesis interesante de lo que está sucediendo con el tema de los movimientos sociales, ¿no? Porque fíjate que el discurso de la derecha en Latinoamérica es idéntica en todos lados, ¿no? Esto de cuando hablan de nosotros y mencionan el narcochavismo, estas cosas así, ¿no? Que la utilizan absolutamente para denigrarnos y para maltratarnos en definitiva, ¿no? Porque jamás se ha podido comprobar nada de lo que esta gente utiliza como apelativos cuando nos quiere perseguir, ¿no? Y es un discurso que pegó en toda Latinoamérica, es un discurso que lo escuchás en cualquiera de nuestros países contra cualquiera de nosotros y, como vos bien mencionaste, fundamentalmente contra esa gran movida que se armó en toda Latinoamérica y que tiene que ver con los feminismos y cómo ese sector tan importante de la sociedad, que está atravesado a todos los sectores de la sociedad, no solamente al tema de mujeres, feministas y demás, sino a todo el resto también, cómo ese grupo pudo lograr un montón de derechos y esta gente es una gente antiderecho en realidad, ¿no? Lo que menos quiere es que sea la mayoría de la población la que tenga cada vez más derechos, eso es lo que menos les interesa. Bueno, entonces ahí tenemos esta puja importante y este avance importante de esos sectores en todas nuestras poblaciones. Fíjate vos que en Argentina un personaje como Milei, ¿no? Que es un violento muchacho que te dice hay que quemar el Banco Central, ¿no? Que convoca a la gente a quemar barbijo, bueno, tiene estas actitudes, sin embargo, recibió muchos votos en estas elecciones, ¿no? En otra provincia, una periodista muy mediática, ¿no? En programas nacionales, que con una foto de Cristina, por supuesto, repudiándola a Cristina y maltratándola a Cristina, gana también importante cantidad de votos. Es más, gana las PASO en Santa Fe. Así que hay ahí como un avance de estos sectores, y que son los sectores además de la antipolítica, que también eso es muy peligroso, porque cuando hay un discurso de estos sectores que crecieron en cantidad de votos en el último tiempo, tan metido, tan enraizado en la antipolítica, cuando nosotros queremos salir a la calle a recuperar la confianza de las jóvenes, de la gente, y hablarle de política, bueno, vemos que está muy atravesado por ese discurso, ¿no? Que también es muy peligroso. Entonces, todas esas cosas son las cosas contra las que nosotros tenemos que estar atentos todo el tiempo y estar luchando y estar dando nuestro apoyo para que algunas cosas puedan cambiar más aceleradamente también. Es interesante lo que estabas comentando, Julia, porque los puentes entre esta nueva derecha se establecen y son bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, yo había comentado el pacto del PAN de México con Vox de España, sí. Pero vos hablaste de Milei, y Milei recibe el apoyo del hijo de Bolsonaro, que el hijo de Bolsonaro quiere ser, digamos, el agente de Bannon y esta nueva derecha, de Steve Bannon, de la nueva derecha en Sudamérica. Tanto es así que fue uno de los que apoyó a través de la diputada Carla Zambelli y de el Congreso por la Democracia que hicieron en el 2019, apoyaron al golpe de Estado contra Evo Morales. O sea, sí, tal cual. Está pasando en un lugar, vemos como una especie de como efecto dominó, ¿no, Julia? Tal cual, ¿no? Y resulta que ahora que traes a colación el tema de las elecciones en Bolivia, que nosotros del Parlasur denunciamos mucho el fraude en Bolivia, cuando hay una denuncia fuerte de parte de la OEA y de parte de la gente que está a cargo de la OEA sobre las elecciones en Bolivia, ¿no? Avalando el golpe de Estado, etcétera, etcétera. Cuando la justicia dice que no hubo ningún tipo de posibilidad de fraude, que Evo Morales había ganado las elecciones, que fue una injusticia que se le haya quitado las elecciones, estos grupos no tienen ningún tipo de autocrítica, absolutamente, al contrario, están convencidos de que la mentira con la que metieron en todas partes, que la mentira que instalaron en todas partes, que era que a Evo no le correspondían las elecciones, después resultó ser mentira. Lo que pasa es que cuando la justicia dice otra cosa, cuando se dice, bueno, no, la OEA mintió en realidad,
no aparece en ningún lado, ¿no? No aparece en ningún lugar ni aparece ningún tipo de denuncia, ¿no? Y eso creo, me parece, Julia, que por ahí merece un poco de autocrítica en cuanto a nuestros análisis, porque nosotros hacemos siempre análisis pensando en la razón, pensando en los argumentos y pensando en la idea de verdad. Y ellos hacen sus argumentos siempre pensando en la emoción y en el efecto que van a causar, y principalmente articulando el odio, ¿no? Pero el odio se desliza. Hoy el odio es Evo Morales, mañana es la Cholita, pasado es la Huipala, pasado es Arce, pasado es Choquehuanca. Entonces, no tiene ningún empacho en contradecirse. En la misma pandemia estaban en contra del aislamiento, después querían vacunas, después no querían vacunas, después querían otro tipo de vacunas de mejor calidad, y ahora con los niños no quieren vacunas. Sí. No, y después resulta que cuando parece que la vacuna en los niños está bien, que la vacuna está bien, etcétera, etcétera, no son ellos tampoco los que lo dicen, ¿no? Entonces, quedamos con la primera versión que sí que es la que sale en todo el mundo y que sí es la que aparece en todos lados, ¿no? Se repite mucho en toda Latinoamérica, ¿no? Yo creo que esta situación de persecución que se dio en Latinoamérica en los 70 con la cantidad de golpes de Estado, las desapariciones físicas de nuestros compañeros, etcétera, etcétera, se da hoy a través del lawfare, ¿no? De esta persecución judicial con los dirigentes políticos más importantes, ¿no? Fíjate lo que pasó, solamente un ejemplo, lo que pasó con Lula, ¿no? Que fue lo más fuerte y lo más contundente. Aparece este hombre denunciándolo a Lula, metiéndolo preso, todo el mundo sabíamos que era porque tenía una alta intención de voto y porque no podían permitir que vuelva a ser presidente. Lo meten preso y resulta que al tiempo aparece como que la inocencia de Lula era la que nosotros decíamos y mantuvimos siempre, ¿no? Entonces, este hombre hizo que a Lula estuviera preso, que se muriera su esposa, su nietito, bueno, todas estas cosas así tan duras y tan dolorosas, y cuando resulta que era inocente Lula, no lo dicen de la misma manera que lo denunciaban en aquel momento, ¿no? Y tampoco van a pagar todo el daño que le hicieron a Lula. Entonces, bueno, así como Lula, todos los dirigentes, fíjate Correa, Cristina, cientos de causas, ¿no? Jorge Glass. Jorge Glass, exactamente, Jorge Glass, Dilma, en fin. O cuando le quieren bajar el precio a Evo Morales, ¿no? Las cosas estas que salen a denunciar, ¿no? Es como calcado en todos lados. Evo Morales, que estamos ahora, gracias a la actuación de dos personajes fundamentales como Manuel López Obrador de México y Alberto Fernández. Sí. Hubiéramos tenido un nuevo Gaddafi en América Latina. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Porque la idea era terminar con la vida de él, lincharlo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que se salvó, mira, de casualidad, porque, bueno, no de casualidad, se salvó porque, lo que mencionás, ¿no? Tanto López Obrador como Fernández estuvieron muy atentos a lo que sucedía con él y se pusieron al hombro defender la integridad física de Evo, ¿no? Me parece que actuaron muy rápidamente y como cualquier ser humano de bien debería actuar, ¿no? Sí, y la última cosa, porque estabas hablando del lawfare y colocaste muy bien y dijiste, bueno, que ellos en realidad no van a pedir disculpas, no van a pagar ningún tipo de pena, digamos, por decir de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, el ex juez Moro después fue ministro y ahora va a ser candidato a diputado. Y el fiscal Dalañol no recibió no observación nada más, creo que le hicieron en el Ministerio Público Fiscal, en donde lo juzgaron, y están todos los procesos administrativos, y ahora se larga la carrera política. ¿Qué trabajo tenemos que hacer dentro de la subjetividad de esa parte de la gente que todavía los apoya, no? Claro, mira, acá en Argentina hay casos bien puntuales. Formosa, el gobernador de Formosa cerró las fronteras, nunca abrió la frontera, y creo que tenía un muerto, ¿no? Sí. Los dirigentes del PRO y de Cambiemos persiguieron a Gildo y Fran y a toda la comunidad médica, incluso ahí de Formosa, hicieron que a través de un juez que se tenían que abrir las fronteras y eso. Bueno, nada, Formosa creo que tiene hoy 1.000 muertos, ¿no? Por el COVID. Resulta que este juez que hizo que se abrieran la frontera, que permitieran que la gente se contagiara, etcétera, etcétera, hoy es el candidato
de Cambiemos a ser senador de esa provincia, ¿no? Entonces, lo que vos decís, yo quiero retomar, que es esto. ¿Cómo le llega a la gente un mensaje tan terrible de alguien que resulta que un día es juez y después al otro día es parte, ¿no? Es dirigente de una fuerza política que hizo tanto daño, pero que la gente le apoya, ¿no? Ese es la revolución cultural que tenemos que tratar de lograr para que nuestra gente pueda discernir. No, tampoco quiero decir que está mal, yo creo que sí está mal votar a esos personajes, ¿no? Porque son los personajes que endeudan y son los personajes que persiguen. Entonces, no sé, llamar la atención a la gente de la calidad de personas y dirigentes políticos que son estos personajes, ¿no? Que un día se disfrazan de jueces y al otro día son los dirigentes opositores más importantes. Yo voy a despedirte con una frase que acabas de decir, la voy a recuperar, que dijiste, son jueces y parte. Este es un podcast que trata justamente de temas jurídicos, ¿no? Y acá todo el mundo sabe que ser juez y parte es lo peor que puede haber. Cuando uno es juez y parte, no es juez. Entonces me parece muy interesante eso que dijiste. Quiero destacarlo, quiero dejarlo bien patente, porque no se puede ser juez y parte. Entonces me parece que eso ya descalifica a cualquier actor político desde el inicio. Ya tendría que ser una imposibilidad de poder presentarse a las elecciones. Que lamentablemente había un proyecto en Brasil que no salió, de que había una especie de veda que pasara un determinado tiempo para funcionarios públicos, porque estamos viendo aquí en Brasil mucho la farandulización de la política. Pero qué interesante eso que dijiste. No se puede ser, quieren ser jueces y partes. Eso no existe. Bueno, y sí, la verdad que tiene que pasar por ahí la cosa, ¿no? Te agradezco un montón esta comunicación, haber podido charlar de todos los temas que nos preocupan en nuestra Latinoamérica tan desigual, ¿no? Y nada, a seguir batallando contra estos sectores tan nefastos para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, para nuestros pueblos originarios, para las mujeres, para las minorías sexuales. En fin, creo que hay que seguir teniendo en vista quiénes son estos sectores, tratar de hacer una campaña fuerte para que la gente visualice a dónde están estos sectores, para dónde apuntan, qué es lo que quieren y qué es lo que nosotros no podemos permitir que lo logren. Así que muchas gracias y hasta cualquier momento. El gusto fue todo nuestro, Julia. Estábamos con Julia, diputada del Parla.